Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Hemos visto durante los últimos días que uno de los sectores más golpeados por el invierno ha sido el educativo. Las clases que iban a empezar esta semana ahora se han pospuesto para empezar el próximo 16 de abril. Sin embargo, el problema no solamente radica allí, en el daño que el invierno ha causado a la infraestructura de las escuelas y colegios. Mariana, muy buenos días y bienvenida. ¿Cuál es la evaluación que después de 5 años se hace a la infraestructura educativa con la que cuenta el país? Bueno, muy buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Creo que es importante que el balance que se hace en relación a educación deba ser lo suficientemente objetivo como para entender por qué razón basta con un poco de invierno o con un invierno que desenmascara lo que ha significado improvisación, falta de planificación en relación a infraestructura escolar. Desde la misma deuda que tiene el gobierno ya en 5 años, no podemos hablar de que es responsabilidad de los gobiernos anteriores, son 5 años de gestión de gobierno en donde no se ha asignado el presupuesto que corresponde según manda la Constitución y el propio mandato del Plan Decenal en el 2006, que a esta fecha debería estar en el 5.6% del PIB. Pero se han asignado para el 2012 $2.777 millones para educación, que representa el 3.9% del PIB. Ahí hay una deuda. Esto significa entonces que estos recursos no alcanzan precisamente para, en planificación e infraestructura, resolver los problemas de fondo. No es el problema, como decía el presidente de la República, de que hay indolencia o falta de compromiso de los padres de familia o de los directivos. Con una minga no se resuelve la infraestructura de la institución educativa. Debe asignarse los recursos necesarios. En este mismo set, hace un año, la señora ministra de Educación dijo que se habían asignado para el 2011 $70 millones para infraestructura escolar. Hay que entender entonces que solo 70 millones alcanza para cubrir la infraestructura escolar de la provincia de Pichincha y se le asignó 6 millones a Pichincha. Esto significa que no estamos pensando en resolver los problemas fundamentales de la educación. Nosotros hemos hecho una investigación. Pero detengámonos ahí un momento. Digamos, si bien todavía no se cumple con lo que ordena la Constitución, no se puede desconocer que este gobierno, a diferencia de otros, sí se ha preocupado de incrementar por lo menos ese presupuesto destinado e invertido en el sector educativo. Quizá todavía no sea suficiente, pero digamos, partamos de reconocer lo bueno y pues señalar lo que todavía falta por hacer. Hablemos entonces de calidad de gasto. Se ha incrementado el presupuesto, eso nadie lo puede negar. El problema fundamental es de que cuando no se tiene un plan nacional de educación, es decir, no se tiene una visión clara de cómo apuntar a los ejes fundamentales de resolver en el problema educativo, infraestructura, por ejemplo. Yo sí quiero ser bastante crítica porque es parte de la condición que tenemos como gremio frente a la educación. Se gastan $47 millones, Janet, en relación a publicidad para difundir que se ha invertido mucho en educación. Esos mismos $47 millones bastarían para haber construido alrededor de 40, 50 instituciones del milenio por año. Esto significa que en 5 años estaríamos hablando a esta fecha de alrededor de 250 instituciones del milenio y no de 10, que son las mismas que se difunden cada vez que se manda un spot publicitario de parte del Ministerio de Educación. Eso es relación a necesidad y realidad en la práctica de lo que se hace en educación. Este problema del informe en la realidad educativa del régimen Costa hoy se ve abocado a que el propio Ministerio de Educación y el propio gobierno tomen decisiones de trasladar un mes el inicio del año escolar. ¿Por qué razón se hace esto? Porque no se ha cubierto la necesidad desde la infraestructura, que es uno de los problemas que hoy tienen que resolverlo, dicen 700 instituciones educativas, $40 millones que tratarán en un mes de resolver lo que en 5 años no han podido resolver. Para nosotros es imprescindible entonces dar puntos de vista, propuestas y salidas. ¿Cuáles son los planteamientos que nosotros como gremio hemos venido planteando? En el caso de la calidad de la educación, tenemos compañeros maestros que se les obligó a quedarse en las instituciones educativas un mes después de salir a vacaciones sin tener acceso a capacitación. Hoy estamos planteando que este mes que se ha dado de prórroga para inicio de clases sea de capacitación, actualización para docentes, masiva, obligatoria para todo el régimen Costa, incluidos los 30 cantones de las provincias de la Sierra que también inician con régimen Costa. Si esta propuesta planteada... ¿No han recibido capacitación durante todo el año? Definitivamente Porque realmente aspirar a que los maestros se capaciten para enseñar bien a los niños en un mes lo que tienen que enseñar en un año, eso es un chiste. Hay un sistema, el sistema del CIPROFE, que tengo acá el recorte del mes de
noviembre del 2011, en donde se ratifica que lo que se ha gastado es alrededor de $1.600.022 frente a capacitación el año pasado, para 200.000 maestros. Esto significa menos de $10 en capacitación que ha invertido el Estado. Esto es lo que definitivamente baja la calidad de la educación. Estamos hablando en un reporte que hemos hecho con los propios datos del Ministerio de Educación del 2009, haciendo proyección, porque se hace proyección de tasa de crecimiento de matriculación del 10%. El Ministerio dice que es de 15%, si es así, entonces los problemas son mucho más graves todavía. Hablamos de 8.654 instituciones educativas en el régimen Costa. Hablamos de 76.000 docentes con nombramiento, 16.798 maestros con contrato y que se les ha entregado desde el 2007 al 2012 5.486 nombramientos. Es decir, en estos 5 años, 1.000 nombramientos por año en relación a la necesidad docente. Y estudiantes hablamos de alrededor de 1.531.705 estudiantes. La proyección en crecimiento es del 10% por año. 2011-2012 estamos hablando de 1.844.000 estudiantes en el sistema, en el régimen Costa. La pregunta es, si crece la tasa de matriculación, por lógica debería crecer también la construcción de instituciones educativas, o por lo menos la intervención y la construcción de aulas y la asignación de partidas docentes, es decir, más maestros para estos estudiantes que van ingresando, que va creciendo la tasa de matriculación. Pero resulta que lo único que tenemos en el régimen Costa son 5 instituciones del milenio, en la provincia del Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí y Santa Elena. El resto de provincias no tiene instituciones del milenio. Ahora hagamos pero el Ministerio de Educación manifiesta que ha hecho una intervención en la infraestructura educativa, es decir, le ha dotado, por ejemplo, de pupitres, de pizarras, de otros materiales, y ha mejorado también la parte infraestructuras, es decir, las construcciones. Obviamente no se ha alcanzado a llegar a todas partes. Vemos, por ejemplo, en estas imágenes que están detrás suyo, todavía que hay escuelas de caña, o hay pupitres con sillitas de plástico, mire esos baños ahí, es decir, falta mucho por hacer, pero digamos sí se ha hecho. Según el registro de la DINSE, ese es el problema cuando no se habla con objetividad y información real. Según el propio registro de la DINSE, solo se han intervenido alrededor de 5.000 escuelas en el país de 21.000 que existen. En el régimen Costa se han intervenido 1.200 de 8.000. Esto significa que el 75% de las instituciones educativas no han tenido una intervención, reconstrucción en relación a infraestructura escolar, que es uno de los temas en calidad educativa. Claro, por eso se viene el invierno y se caen las escuelas. Y pese a que la propia ley obliga al Ministerio de Educación en la transitoria tercera a que se haga todas las gestiones necesarias, se planifique para que los recursos lleguen a tiempo, pero aquí se habló, y yo escuché a que se iban a iniciar sumarios administrativos a los propios directivos de las instituciones educativas que, teniendo dinero, no reconstruyen las instituciones educativas. Yo sí quiero hacer un llamado al Ministerio de Educación a ser coherentes. Primero, los directivos de las instituciones educativas, en su gran mayoría, en un 70-80%, son directivos encargados por el propio Ministerio de Educación, porque no ha habido concursos para que se pueda ganar el concurso y tener directivos legítimamente posesionados, si no son encargados por parte de las direcciones de educación. Segundo, cuando se eliminó el aporte voluntario de los padres de familia, es decir, la matrícula al ingreso a las instituciones fiscales, el Estado asumió el valor de $25 y $30 por estudiante para las instituciones educativas. Ese valor no llega en su totalidad a las instituciones educativas. Se ha hecho muchas críticas y se ha solicitado información al Ministerio de Educación, y han sabido reconocer que no entregan esa cantidad por estudiantes, sino que lo hacen por el número de estudiantes matriculados el año anterior, o por padre de familia, que si tiene 3 o 4 hijos recibe $25 por los 4 hijos. Es decir, eso es un problema, porque entonces no está llegando los recursos que se ha comprometido de parte del Estado por estudiante a las instituciones educativas. Mariana, no quisiera dejarla ir sin hablar también del problema de fondo. Es decir, tenemos un problema infraestructural y una deficiencia todavía en el gasto que se necesita hacer, o la inversión que se necesita hacer en el sector educativo para que alcance los estándares y los niveles que necesitamos, por lo menos para que alcance
alcance a llegar a todos los alumnos que necesitan estudiar en este país. Pero ayer se presentó el resultado de los exámenes que dieron más de 8,000 alumnos, 8,386 alumnos para poder ingresar a la universidad. Y los resultados son lamentables. 139 de 8,386 son los únicos que alcanzaron un promedio bueno. De ahí hay... El promedio general, dices, de 459 puntos, solamente 139 alcanzaron 659 puntos sobre 800 puntos. Es decir, también tenemos un problema gravísimo en la calidad de la educación. Y ahí voy a la parte que le compete a usted. Usted ha hablado de que no tienen capacitación los maestros, pero también la educación que ustedes brindan a los alumnos es deficiente. Y ahí no solamente es culpable el gobierno actual, que no ha capacitado en los últimos 5 años, pero ustedes, la UNE, llevan años a cargo del sector educativo y nunca han trabajado también por mejorar ese nivel educativo que le damos a los alumnos. Bueno, la responsabilidad y la preocupación es mucho más grande, Janet, porque estamos hablando de los jóvenes, de la educación, y yo sí quiero hacer relación a un elemento. La Organización Iberoamericana de la Juventud habla de que existen alrededor de 105 millones de jóvenes en América Latina, que uno de cada 4 no estudia ni trabaja. Estamos hablando de población en el país. De 10 a 18 años, la edad promedio, existen alrededor de 6 millones dentro de la población estudiantil. Resulta que en el sistema educativo, en bachillerato, están 600,000 estudiantes. No todos terminan el bachillerato. ¿Cuántos se inscribieron para ingresar a la universidad? Se inscribieron 57,000. 47,000 se presentaron a dar las pruebas. De los 47,000, 19,000 aprobaron el examen de aptitud. Los 13,000 se quedaron para nivelación general. 11,000 deben rendir nuevamente el mismo examen. La preocupación es la siguiente. Mire cómo va reduciéndose desde la necesidad hasta lo que trabaja el sistema como tal. Es responsabilidad, sí, de los maestros, de las maestras, pero también es responsabilidad del Estado proveer de un espacio necesariamente en función de equidad, igualdad de oportunidades. Lo que estamos haciendo ahora... Pero en todos estos años, Mariana, ¿qué ha hecho la UNE? Porque yo he dicho siempre, en 20 años de trabajo que he tenido yo de periodismo, siempre he dicho que la UNE se ha preocupado únicamente, que obviamente también es una preocupación, solamente por mejorar el sueldo de los maestros, pero nunca se ha preocupado por exigirle a los gobiernos que mejoren la calidad educativa, es decir, que les doten a ustedes de todo lo que necesitan para darles una mejor educación a los alumnos. Las huelgas y los paros se acababan cuando les subían los sueldos. Hemos exigido el presupuesto para la educación, que es uno de los elementos importantes. Hay una deuda, sí, de parte del Estado, hay una deuda de parte de los maestros y maestras en relación a haber elevado más allá la lucha. Por ejemplo, la propuesta de educación para la emancipación, que es una propuesta pedagógica que le hemos levantado desde el gremio. Pero yo quiero decirle algo, Janet. Realmente el cambio profundo en la estructura del sistema educativo es un trabajo absolutamente de todos. Si no logramos entender de que el problema no se resuelve tomando pruebas, que eso es algo que es bastante atrasado, es netamente capitalista, es netamente competitivo, porque estamos discutiendo cuántas pruebas más, cuántos filtros más para negarle el derecho a un joven a estudiar, en lugar de estar discutiendo como sociedad cuánto más incrementamos de presupuesto para que las universidades se hagan más grandes, para que haya más maestros, para que ni un solo joven se quede fuera del sistema educativo. Cada vez que a un joven le niegan un cupo en la universidad, le están negando al país mismo el progreso, porque ese joven no tendrá oportunidades de trabajo ni de vida tampoco. Definitivamente este es uno de los temas principales que debemos discutir en nuestro país, la calidad de la educación. Debo hacer una aclaración. Los datos que yo di de 8,386 alumnos son los que dieron exámenes y que pertenecen a universidades de categoría E. Segundo, el Ministerio de Educación ahora se juega un punto muy importante porque ha cambiado el sistema de educación en el bachillerato, es decir, implementó un nuevo pensum. Ahora está de aquí para adelante el poder evaluar si realmente ese pensum les va a dar a los alumnos la calidad que necesitan para poder ingresar a la universidad. Muchísimas gracias.